En el extremo más salvaje de Escocia, donde el viento corta como cuchilla y el mar guarda secretos milenarios, existe un faro solitario al borde del mundo. Allí, hace más de un siglo, ocurrió algo que aún hoy no tiene explicación. 3 hombres desaparecieron sin dejar rastro. No hubo señales de lucha, ni cuerpos, ni despedidas. Solo el eco del silencio y una bitácora con palabras inquietantes. Pero hubo un testigo. Uno que, según cuentan, supo antes que nadie que algo terrible iba a suceder. Un gato. Un simple gato que huyó justo antes de que la isla quedara envuelta en el misterio. ¿Qué sintió? ¿Qué vio? ¿Puede un animal presentir lo invisible, o incluso lo inevitable? Esta es una historia real. Pero como todo lo que toca lo inexplicable, quizás también sea una leyenda. Y si te interesan los enigmas felinos y las historias donde la realidad se encuentra con lo oculto, suscríbete a Patas y Leyendas. Aquí, los gatos no solo ronronean, a veces, también revelan verdades. A finales del siglo XIX, el mar del norte de Escocia era tan temido como venerado. Para custodiar sus aguas, se erigió un faro en uno de los puntos más remotos del archipiélago Flannan, la isla de Eilean Mor. En diciembre del año 1900, 3 hombres se encontraban a cargo del faro: James Duckett, el principal, Thomas Marshall, su segundo, y Donald MacArthur, el reemplazo temporal. Hombres curtidos, acostumbrados al aislamiento y al rugido del océano. La isla no tenía más que el faro, una caseta de suministro y un terreno irregular azotado por el viento. Nadie vivía allí de forma permanente. El contacto con el mundo exterior llegaba solo cuando el barco de relevo atracaba, cada 2 semanas. El 26 de diciembre, cuando el navío Esperus llegó con provisiones y el nuevo relevo, se encontró con un silencio que helaba la sangre. Ningún farero salió a recibirlos. No había señales de vida. La puerta estaba cerrada desde dentro. Al entrar, los hombres descubrieron una escena inquietante: la comida servida y sin tocar, las camas intactas, una silla caída. Y el reloj, detenido. Todo parecía suspendido en un tiempo que había decidido no avanzar. En la bitácora, Marshall había dejado anotaciones que hablaban de tormentas violentas, miedos inexplicables y silencio absoluto. Pero lo más perturbador era esto: no había tormenta registrada en esos días. No hubo rastros de lucha, ni pistas claras, ni cuerpos. Solo el mar y el misterio. El caso quedó abierto. Y más de un siglo después, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué ocurrió en Eilean Mor? Pero esta historia no termina con la desaparición. Con el paso de los años, mientras el misterio se esparcía por los puertos y tabernas del norte, comenzó a circular un detalle que no aparecía en ningún informe oficial, pero que muchos juraban haber presenciado. Un gato. Negro como la medianoche, con ojos que parecían reflejar las tormentas del Atlántico. Vivía en la isla con los fareros, como una sombra más entre las piedras. Lo llamaban Muir, el del mar, aunque algunos decían que nunca respondió a ningún nombre. Los hombres del barco Esperus, los mismos que llegaron ese 26 de diciembre, contaban una historia inquietante. Decían que, en su visita anterior, Muir ya había comenzado a cambiar. Que rondaba el muelle con inquietud. Que maullaba al viento sin razón. Y que había dejado de entrar al faro, como si algo invisible se hubiera instalado en su interior. El día antes de la desaparición, cuando vieron que el gato no se dejaba tocar, pensaron que simplemente estaba nervioso. Pero al preparar el regreso al continente, el gato hizo algo que nadie esperaba. Saltó al bote. Se ocultó bajo una lona. Y cuando intentaron devolverlo a la isla, bufó, arañó, y no hubo forma de hacerlo bajar. Muir se fue con ellos. Y al día siguiente, los 3 hombres desaparecieron. Desde entonces, se dice que el gato sabía. Que huyó de la isla porque algo se acercaba. Algo que no podía explicarse con lógica, pero que él, de alguna forma, presintió. Hay quien dice que los animales sienten cosas que nosotros no. Que ven lo que está más allá del umbral. Y que en esa isla envuelta en bruma, Muir, el gato del faro, fue el único que eligió no quedarse.
Nunca más se le volvió a ver. Solo quedó la historia. Y una pregunta que sigue resonando con cada ola que golpea las rocas de Eilean Mor. ¿Qué vio el gato, que los humanos no pudieron ver? En muchas culturas, los gatos no son solo animales domésticos. Son guardianes. Protectores silenciosos de lo que no se ve. Desde tiempos antiguos, se les ha asociado con la intuición, con la capacidad de percibir lo que para nosotros permanece oculto. Algunos creen que pueden ver espíritus. Otros dicen que son capaces de presentir la tragedia, o incluso la muerte. En Egipto, eran sagrados. En Japón, se decía que podían ahuyentar a los malos espíritus. Y en Escocia, donde ocurrió esta historia, el folclore siempre ha considerado a los gatos como seres conectados con el más allá. ¿Y si Muir no huyó por miedo, sino por advertencia? ¿Y si su instinto fue más sabio que cualquier explicación racional? No sería la primera vez. Hay relatos de gatos que abandonan una casa antes de un incendio. Gatos que desaparecen la noche anterior a una tormenta. Y gatos que no se alejan, pero que se quedan al lado de quienes están por partir. Quizás Muir no fue una excepción. Quizás fue parte de algo que no entendemos, pero que sentimos. Algo que se activa cuando el mundo cambia, cuando el velo entre lo visible y lo invisible se vuelve delgado como la niebla de Eilean Mor. Durante años, se intentó explicar lo inexplicable. Algunos afirmaron que una ola gigante arrastró a los 3 hombres mientras intentaban asegurar el equipamiento exterior. Otros hablaron de accidentes, de discusiones que terminaron en tragedia. O incluso de una fuga premeditada, aunque nada fue robado. Las teorías crecieron, pero todas tenían un punto en común. Ninguna encajaba del todo. No había señales de lucha. No había cuerpos. Y no había razón lógica para que los 3 abandonaran el faro al mismo tiempo, desobedeciendo los protocolos más básicos de seguridad. La isla quedó marcada. El faro siguió encendido. Pero algo en el aire cambió. Los pescadores evitaban acercarse. Y quienes lo hacían, hablaban del silencio espeso. Del viento que parecía murmurar. Y, a veces, de un maullido perdido entre la niebla. Muir desapareció. Pero su historia quedó flotando, como parte del propio misterio. Un testigo que no pudo hablar, pero que tal vez supo más que nadie. Y al final, tal vez no se trata de encontrar una explicación. Tal vez se trata de aceptar que hay cosas que simplemente no quieren ser comprendidas. Como el mar. Como el destino. O como los ojos de un gato que, por una noche, pareció mirar más allá del velo. En la costa salvaje de Escocia, la niebla aún cubre Eilean Mor. Y el faro sigue brillando, como si aún esperara que alguien regrese. Pero los hombres nunca volvieron. El misterio sigue sin respuesta. Y Muir, el gato que huyó, dejó tras de sí una historia que, más de un siglo después, seguimos contando en voz baja. ¿Tú qué crees? ¿Fue instinto? ¿Fue miedo? ¿O fue algo más? Si te gustan las historias donde los gatos habitan la frontera entre lo real y lo invisible, te invito a suscribirte a Patas y Leyendas. Aquí, cada misterio tiene garras suaves y ojos que ven en la oscuridad.